Hola queridos viciosos de Age, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego de Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo las preguntas y respuestas de los desarrolladores que publicaron hoy prácticamente y tenemos aquí en pantalla. Bien, y trae cosas interesantes como es el KVK, como es un nuevo evento o nuevos eventos que estarán llegando muy pronto al juego y como es la migración entre servidores que la comunidad estaba pidiendo y estábamos esperando una respuesta clara de parte de los desarrolladores. Bien, prácticamente la primera pregunta o comentarios es: ¿esperamos ver más contenido jugador versus jugador o más contenido reino versus reino? Y aquí nos están diciendo que reino versus reino está en camino después de esta actualización, o sea, tienen planeado hacer una actualización ahora, que me imagino que agregarán toda la parte de fiestas, los eventos y eso. Y más adelante veremos el KVK. Seguramente no sea capaz que fines de este año o el año que viene. Y prácticamente tenemos que salió un anuncio hace unos días atrás donde nos dijeron que van a lanzar un servidor pionero, que es un servidor exclusivo con contenido anticipado. Y si no me equivoco, allí estaremos probando lo que sería el KVK, que van a estar trayendo, y el evento que se llama Caza de Saqueadores, que tenés que defender tu ciudadela de ataques de esos saqueadores, que seguramente vayan a llegar en oleadas y van a traer máquinas de asedio que no van a ser fáciles de detener. Estaría bueno que en este evento, Caza de Saqueadores, pudieran implementar que pudieras enviar a la ciudad de otros gobernadores de tu alianza tropas para ayudarlos en su defensa. Y eso lo haría más colaborativo, que me parece interesante. Bien, pueden escucharme o no, quién sabe. Bien, invitarlos a que se suscriban al canal, que den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Y espero que les guste. Si es así, déjenme su querido like. Y bueno, seguimos aquí. Y en la segunda pregunta, prácticamente podrías agregar una función de transferencia de servidor, migración, o sea, movernos entre servidores. Y aquí nos dice que están trabajando en ello. Bien. Y está en la hoja de ruta que tienen pensada. Pronto estará disponible, seguramente para el año que viene. No creo que ahora, capaz que la lanzan con la próxima actualización y me cierran la boca, ¿no? Podríamos realizar una reunión previa para los objetivos. Esto es las tribus, o sea, los jugadores contra lo que son, no sé cómo que se le dice, contra aquel contenido que es manejado por la IA, ¿bien? Que es del juego, no es jugador. También nos pareció bastante incómodo que monstruos o jefes como los comandantes supremos de tribus deban atacarse en grupos, mientras que los ataques en solitario no se pueden realizar. Bien, no puedes atacar a esos jefes en solitario y hay jugadores que quieren hacerlo. Bien, la respuesta: hemos escuchado comentarios, o sea, esos comentarios, pero como que están un poco dispersos, o sea, la gente no ha hecho comentarios más concisos al respecto, no saben qué es lo que tienen que cambiar, bla, 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 todo eso. Y ajustar el sistema de reunión es complejo, por lo que queremos ser muy minuciosos antes de realizar este tipo de cambios. Seguiremos discutiendo esto con el grupo de debate para encontrar la mejor solución. Bien, o sea, prácticamente acá te están diciendo con calidad que no lo van a hacer. Pueden ampliar la variedad de regalos de la alianza. Bien, o sea, y acá te dicen... por supuesto, ya lo optimizamos. Los regalos de la alianza ahora cubren una variedad más amplia de tipos de paquetes. Prácticamente ya te dicen, ya lo hicimos, no lo vamos a tocar más. Los jugadores sugieren que se muestren datos específicos de contribuciones semanales a las clasificaciones de contribución semanales. También les gustaría ver las contribuciones totales y semanales para hacer un mejor seguimiento del progreso de los jugadores. Esto es para los líderes de la alianza sobre todo. Estamos en ello, todavía es un trabajo en progreso y los mantendremos informados. Prácticamente están trabajando, no lo vas a ver por ahora, más adelante, tenés que esperar. Podríamos tener un sistema de marcha preestablecido para cambiar rápidamente entre marchas de combate y de recolección durante tiempos de guerra. O sea, esto es lo que quieren los jugadores, o lo que queremos en general nosotros, es tener la opción de tener, por ejemplo, no sé, 5 marchas para guerra, bien, que podamos configurarlas y podamos guardar esas 5 marchas y cambiarlas de forma manual y rápida a las 5 marchas de recolección, bien. Y ahí cambiarla según la situación. Prácticamente nos están diciendo, muchos jugadores lo solicitaron y entendemos la necesidad. Nuestra lógica de formación es bastante compleja, por lo que tendremos que considerar cuidadosamente cualquier cambio
y agradecemos su comprensión. Prácticamente están diciendo, no, por ahora no lo vamos a hacer. Así que gracias por tu sugerencia, pero no. Eso es lo que nos están diciendo por ahora. Bien, así que capaz que en el futuro nos escuchan y lo hacen. El cupón de Midas Buy no lo puede comprar, o sea, me trancan la tarjeta. Es un poco complicado. Solo es válido para niveles específicos. Podrías mejorar ese cupón. Bien, o sea, vas a Midas Buy, compras unos cupones y es medio complicado. O sea, por ejemplo, puedes comprar, yo que sé, un cupón de $10 y no sabes cómo lo puedes usar. Se complica a veces. Bien, prácticamente lo entienden y el sistema de cupones actual no es el mejor. En la próxima actualización lo reemplazaremos por monedas supremas. Bueno, esperemos que no sea algo malo y que sea algo positivo. Esta moneda le permitirán comprar paquetes directamente para una experiencia más fluida. Bien, supuestamente van a colocar monedas supremas con las cuales podremos comprar paquetes. Compraremos en la tienda Midas Buy esas monedas, me imagino. Se nos transferirán a nuestra cuenta de forma automática y luego con esas monedas compraremos los paquetes que querramos. Prácticamente sería eso. Bien, y acá se me fue. ¿Por qué se me va? Quería con la ruedita, pero ya veo que no funciona muy bien. Sistema de cupones actual no es el mejor. Ahí arriba. Bien. La casilla de verificación de curación automática del hospital es difícil de entender, se confunde demasiado con el fondo. Y acá te dice, ya la mejoraron, la interfaz del hospital ahora es más clara y también optimizamos la interfaz de la tienda, con pestañas desplegables para facilitar la navegación. Supuestamente ya lo mejoraron, no sé si que ya está activo o si lo van a traer en la siguiente actualización, eso hay que esperar. Podrían repetir el evento, este es interesante, bien, el evento de Derrick, no me acuerdo qué es del gigante, Casa del Gigante o algo así. Bien, solo estuvo disponible una vez y muchos jugadores nuevos no pudieron comprender la mecánica del evento ni completar misiones del héroe. Bien, y acá nos dice, el evento volverá, estén atentos. Espero que sea que vuelva regularmente, que lo traigan cada cierto tiempo y lo podamos utilizar y participar en él. O capaz que con cada reinicio de temporada, no sé, o cuando termine la temporada y empiece la siguiente, capaz que ahí vemos ese evento nuevamente. Capaz que con cada inicio de las nuevas temporadas lo vamos a estar viendo. Pueden cambiar la especialidad del tipo de unidad de Alejandro Magno, de espadachines a caballería y piqueros, para que sea o sea, que sea más fiel a su contexto histórico y estilo de lucha. Lo van a revisar, van a ver la historia de Alejandro Magno, ni siquiera lo tenemos disponible todavía, ya quieren que le cambien ciertas cosas, pero bueno, veremos qué pasa. Bien, o sea, van a ver. El sistema actual de batallas mundiales no está equilibrado. Un solo jugador puede destruir fácilmente a una alianza entera. Las bajas de tropas y el consumo de recursos son demasiado elevados. Se puede reducir o eliminar el índice de pérdida en las batallas mundiales. Esto es lo que les decía, muchos jugadores se quejan de las muertes en el PvP. El índice de pérdida de base de una sola batalla no es demasiado alto. Ellos dicen que no, o sea, toda la comunidad le dice que sí, pero ellos dicen que no. O sea, prácticamente no van a hacer nada. Pero las mejoras pueden aumentar ese índice. La mayoría de las pérdidas son por heridas menores o graves que se curan rápidamente. Eliminar el índice de pérdida a las batallas mundiales reduce significativamente la profundidad estratégica. Evaluaremos posibles ajustes y compartiremos actualizaciones en las próximas entregas de la columna del desarrollador. Te están diciendo que no. Bien, o sea, prácticamente no van a modificar esto. La comunidad le dice, perder tropas en el PvP no tiene ningún sentido, es algo tonto, pero ellos dicen, está bien, no lo vamos a cambiar. Y después te meten el bla bla, ¿bien? Así que bueno, si les gustó, dejen ese like. Muchas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima. Este fue un video de Deca Gamers con lo que nos traen los desarrolladores. Lo más interesante acá es el KVK, ese nuevo evento de la Casa de los Saqueadores, el tema de la migración entre servidores que se viene, que va a volver el evento de el Rey Derrick, que eso es muy importante, así que estén atentos todos para poder participar en ese evento
si no lo pudieron hacer, y conseguir las medallas de Derrick y maxiarlo. Y alguna cosita que anda por ahí, pero no mucho más. Bien, o sea, la mayoría no tiene mucho sentido. Así que muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Nos estamos viendo.